tal? Buenas tardes. Agradecemos a quienes estén en este momento conectados. Vamos a dar inicio el día de hoy con una entrevista. Y bueno, como parte de de la información que el multidisciplinario Anamaya está insertando a través de la página de Facebook, bueno, estamos realizando también algunas entrevistas con los ponentes que nos acompañarán en la jornada de trascendencia a realizarse el día 3 y 4 en el Hospital Multimédica Norte. Bueno, algunos de ellos que afortunadamente han aceptado acompañarnos en este proceso de entrevistas, hablando acerca de los temas de mayor dominio de acuerdo a su área de especialización. En este momento hemos abordado diferentes temas en el área de psicología y bueno, el día de hoy afortunadamente tenemos a un colega muy importante y bueno, Roberto Tlaloc Estrada Pineda. Y bueno, el día de hoy iniciaremos con nuestra entrevista. Él nos hablará de la gestación y la primera infancia desde una mirada ecológica. Y bueno, es muy interesante el tema. Me gustaría pues primero dar la bienvenida. Hola, Claro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Cristina, buenas tardes. También te lo agradezco la invitación. Espero que esta charla nos permita a ambos y a la gente con la que podemos interactuar tener una visión acerca de lo que es la gestación y los primeros días de vida, los primeros años de vida de una persona, porque son fundamentales. Freud diría que infancia es destino. Y la idea es ir hilando estos razonamientos desde la psicología, desde la crianza y desde la perspectiva social para comprender cómo se gesta la neurosis, por ejemplo, o las patologías o las adicciones que en realidad están ya desde el principio gestándose en la relación en las relaciones más básicas y tempranas. Las relaciones básicas son con nuestros padres, pero la principal con nuestra madre. Claro. Entonces, una mirada ecológica, ecología, viene de casa, y entonces desde ahí empezamos. Ok, desde ahí, fíjate, muy interesante cuando me planteaste precisamente el tema de abordaje, una mirada ecológica, porque bueno, el día de hoy entendemos como esta perspectiva ecológica a todo el entorno, ¿no? Pero si hablas de esta importancia desde el mismo núcleo familiar, creo que de ahí deriva muchísimas de las respuestas de cómo el individuo forma su personalidad. Y si hablamos de la gestación, que bueno, sin más, me gustaría escuchar, ¿no? esa gran importancia que nosotros desde esta perspectiva como psicólogos desde el área humanista tenemos una mirada, ¿no? Pero el observar que existen más elementos que nos pueden dar respuesta con relación a esta primera formación y que algo que en algún momento uno de los libros aborda es la gestación, ¿no? La importancia de la gestación, o sea, la importancia de la vida desde la gestación, que es algo que muchas veces no tomamos en cuenta y que la psicología humanística nos ha permitido durante los últimos años poner atención en ese punto tan importante. Y bueno, adelante, claro, pues, ¿qué nos puedes mencionar acerca de esta mirada ecológica? Hace unos días, un par de días, justamente miraba una película, se llama Los dioses deben de estar locos. Me sorprendió porque hay un hecho fundamental. Trata sobre una persona de una tribu en África, y empieza muy bonita la descripción. La gente de esta tribu se ha organizado de tal modo que no hay cárceles, ni jueces, ni dinero, y todo eso ha hecho que no conozcan las neurosis, ni la psicosis. Y entonces desde ya esa película nos lleva a un lugar muy bonito, claro, que es la tribu y la forma en que la tribu se organiza para el nacimiento, para recibir a un nuevo ser. Claro. Nosotros como producto de una cultura y una civilización hemos perdido estos patrones, estos acompañamientos amorosos del nacimiento. Claro. ¿Y por qué es importante? Regularmente nos ayudan las instituciones, incluso la teoría vigente regularmente parte de la idea de que la neurosis o la psicosis y en general las enfermedades mentales son producto de una distorsión
biológica o de una anomalía a nivel fisiológico, ya sea a nivel mental o a nivel hormonal, ¿no? Como si de pronto el organismo explotara y se volviera loco. Y entonces olvidamos y omitimos otro principio. Lo social, nosotros como seres humanos somos seres biológicos, pero también somos seres sociales. Claro. Y este acto de convivencia va a condicionar nuestra calidad de vínculo, de apego y por lo tanto como cuerpo, como conducta, como ser total, el tener o no una base segura. Entonces empecemos con la parte elemental, Claro. la gestación. Sí. Durante 9 meses un organismo empieza a crecer en el cuerpo de la madre, Sí. pero este organismo no es la madre. Este organismo, desde que es concebido, es ya un ser individual y diferente. Desde el momento mismo de la concepción ya es un ser. Ahora bien, ¿de qué depende de que este ser vaya a tener un crecimiento armonioso, un desarrollo armonioso? Desde ya, de la capacidad nutricia del entorno. Y el entorno, el primer entorno, es la madre. Entonces, pensemos en una madre que trabaja, que está estresada, que tiene complicaciones económicas porque tiene que pagar renta o porque tiene que pagar el auto o la hipoteca, y entonces no hay como esta capacidad de estar en contacto con el pequeño que se gesta. Aquí va a estar creciendo, pero partamos de un elemento fundamental también, de que hay una comunicación a nivel hormonal, que el pequeño se está alimentando y si hay un incremento de cortisol en los nutrientes que pasan al pequeño, este va a tener un impacto en el pequeño. Entonces, cuidar desde el principio del nacimiento, desde el proceso de gestación, es cuidar también a la madre. Es cuidar que ella pueda vivir un proceso armonioso. Y recordemos que el embarazo además es un cóctel de hormonas. Sí. Y las hormonas son el resultado de un proceso evolutivo que como mamíferos vivimos y que se manifiestan en las emociones. Entonces, ante una explosión hormonal en el embarazo, regularmente la mujer va a enfrentarse a conflictos emocionales no resueltos. Claro, los propios. Tristeza, enojo, rabia, ira, alegría también, ¿no? Van a estar todas las emociones ahí. Y supongamos que si el esposo o la pareja no comprende estos cambios de ánimo, va a generar conflicto, lo cual va a generar que el embarazo aún sea más complicado, ¿no? Entonces desde la mirada ecológica es hacer del hombre, del padre, en este caso del padre, ahora digamos, hoy hay familias diferentes, sí, claro. En este caso de la otra persona que ayuda, acompaña al embarazo, pueda tener también la información suficiente para, lejos de no entender y alejarse frente a los cambios que vive la mujer en el embarazo, pueda ser amoroso y acercarse afectivamente y acompañarla en estos cambios. Proponemos también que la persona embarazada en estos procesos pueda ir viviéndolo en un proceso terapéutico a fin de que vaya teniendo a través del embarazo la magnífica oportunidad también de resolver los conflictos de su infancia. Resolverlos implica también tener armonía en el crecimiento y en el contacto de su pequeño. Entonces, desde ya sabemos que cuando esto no ocurre, la evidencia clínica ha demostrado que cuando esto no ocurre, desde ya empiezan a desarrollarse las neurosis. Por un lado, hablando de enfermedades mentales, pero también desde ya empiezan a desarrollarse enfermedades que después, a los 30, a los 40, van a manifestarse claramente. Pero ya desde ahí, desde este momento de la concepción y del proceso de gestación, estas empiezan como a generarse.
¿Por qué? Porque el organismo estresado se contrae y esta contracción reduce la capacidad de oxigenación de las células y desde ahí nos podemos ir y tener en cuenta todo el complejo de redes que siguen a la aparición tiempo después, décadas después, de enfermedades como el cáncer, la diabetes o la hipertensión, ¿no? Hay una nueva disciplina, bueno, no tan nueva, pero al menos en México no ha tenido como la importancia requerida, que es la epigenética. Sí. La epigenética nos ha ayudado a demostrar cómo los factores ambientales, familiares, sociales, van a influir y a modificar los procesos genéticos. Claro, definitivamente la alteración, ¿no? Exacto. Y desde esta mirada tú mencionabas, ¿no? Que importante, porque tú pones el claro ejemplo de una madre estresada, que es la mayoría, creo que de las madres que trabajan, la mayoría de las mujeres que trabajan, pues están en ese rol. Y que también, si partimos desde observar qué es lo que está sucediendo y cómo puede la pareja al mismo tiempo relacionar esta bienvenida desde la misma gestación, pues aminorará el impacto, como tú dices, ¿no? Para toda la vida. Porque sí, definitivamente desde la observación de los trastornos a nivel mental, pues los observamos, ¿no? Etapas decisivas como la adolescencia y la etapa de la adultez intermedia, creo que son muy significativas, ¿no? Lo mencionaste claramente y es de importancia, o sea, la gran relevancia que tiene el tener esa mirada desde la propia gestación. Claro. Ahora bien, debemos recordar que por la condición evolutiva del ser humano, el cachorro humano no termina de madurar en el vientre. El hecho de históricamente pararnos y caminar implicó que también el cerebro creciera y que este crecimiento del cerebro no existía la apertura pélvica. Sí. Y entonces evolutivamente la naturaleza se las ingenió y dijo, saquémoslo antes del tiempo. Sí. No somos como los leones o los gatos o los lobos que cuando nacen a las horas ya están corriendo. Claro. ¿No? Nuestra condición evolutiva ha hecho que nosotros terminemos de madurar afuera. Nuestro desarrollo es extrauterino. Desde esta mirada incluso nos atrevemos a pensar que al momento de ser paridos no terminamos de nacer. Terminamos de nacer hasta el segundo año de vida más o menos. Hablemos más alto. Sí, que hablemos un poco más alto, que quizás porque el enriquecimiento que estás aportando definitivamente genera mucho interés, ¿no? Desde mi perspectiva tanatológica, incluso psicológica, creo que muy pocas veces se le da toda la atención a este primer momento de vida, ¿no? Entonces es muy valioso. Vamos a, perdón por interrumpirte, pero bueno, vamos a continuar. Gracias. Ajá. Entonces en el vientre materno, de acuerdo a los especialistas, terminamos de madurar, no terminamos de madurar, más bien se desarrolla alrededor del 20% de todos nuestros sistemas. ¿Qué? Todo el 80% se gesta afuera. El 80% es afuera. Y el papel que la placenta cumple en el vientre materno, que es el de alimentar, proteger el sistema inmunológico, impedir que entren bacterias o virus, etc., ahora va a tener que seguirse afuera. Claro. Y quien debería, en teoría, cumplir esta función es la familia. Ok, de ellos están tomando esa parte. Claro. Pero principalmente la madre, porque el pequeño al nacer no se siente identificado como un ser diferente. Claro. Es la madre, es parte del cuerpo de la madre. Ahora bien, un pequeño seguro ha recibido no solamente leche, no solamente proteínas, no solamente es un acto de alimentar. El acto de llevar aquí a un pequeño genera en la madre también procesos hormonales que movilizan emociones,
cariño, ternura, calor, que son funciones biológicas de protección. Y desde allí, si se cumplen estas premisas, el niño, el pequeño, desarrollará una base segura. ¿Y qué es una base segura? Es esta capacidad de plenitud frente a la vida. Es, el gatito sale y ve a una lagartija y la corretea. Sí, claro, con esa seguridad. Sale al mundo, lo explora, juega en el mundo. Cuando esto no ocurre, observamos lo contrario. No es como en balde lo que estamos observando hoy, nosotros como psicólogos, Sí. en pequeños, con autismo, con Asperger. Hay unos experimentos muy bonitos de un médico norteamericano que realizó por ahí alrededor de los 50, 60, con monos. No, ahora no recuerdo el nombre. Ahorita te lo digo, Sí. ahorita que lo recuerdo te lo Sí, digo. claro. Y él observó, puso dos... Es de las madres, una que le daba descargas eléctricas, ¿no? Ajá. Sí, claro, claro. Y otro que era... La de peluche, peluche, que podía cogerlo, pero le daba menos alimento. Exactamente. El otro solamente tenía la mamila, Sí. y le daba leche, Sí, sí, y sí. el otro le daba calor. Y este calor hacía que él pasara más tiempo con la madre que le daba calor, Sí. que con la que lo nutría de leche. Sí, sí, sí. Entonces, frente a un evento externo como el susto, asustarlo, él inmediatamente corría con la que le daba calor, no con la que le daba leche. Claro. Entonces esto nos ayuda a observar la importancia del vínculo y del apego para la seguridad. Hay un tercer mono al que no se le pone nada, y desarrolla una conducta autista. Frente al peligro se contrae, Sí, claro, y no puede actuar frente al mundo. Y fíjate qué curioso, tú también, o sea, lo vemos en la experiencia clínica, muchos de los adultos pierden esa capacidad, vaya, ya ahora entendemos, ¿no? Desde dónde se gesta, pero al evitar el contacto, el apego o los vínculos con las personas que les rodean, y tenemos a personas que desarrollan también mayor intensidad en algunos trastornos, ¿no? En la capacidad de respuesta con su entorno. Y todo esto, bueno, derivado de qué? De cómo responde ante estos estímulos externos. Claro. Estos son hechos de carácter fisiológico y biológico, Claro. pero su origen no está allí, su origen es social. Claro. La mayoría de las mujeres, o muchas mujeres, mejor dicho, están 40 días con su pequeño, claro, y tienen que regresar al trabajo, sí, a cumplir, digamos, estas obligaciones sociales. El primer elemento de la seguridad es el contacto. Cuando a un niño le retiras de la madre, lo que él vive es angustia. Claro. Por eso es que desde ya se promueve también que al nacer el pequeño no sea separado de su madre. Regularmente la práctica clínica médica actual es muchas veces separar al pequeño de la madre. Nacen y lo separan, sí, lo llevan a su cama inmediatamente. Desde allí el niño está viviendo un proceso de angustia. ¿Y qué hace el organismo frente a la angustia? Se contrae. Y un organismo contraído es un organismo que termina enfermándose. Claro, porque no desarrolla ese vínculo. Pero realmente antes, precisamente, ¿no? Con las parteras incluso, ¿no? Nace el bebé, inmediatamente lo ponen en contacto, y bueno, eso lo observamos, ¿no? Como la misma tranquilidad que le genera el latido de mamá, pues aminora lo que es el llanto, ¿no? Claro, precisamente porque es eso, este sufrimiento, y lo menciona Freud, ¿no? Sufrimiento fetal, ¿no? De encontrarse en un medio hostil una vez que ya ha salido de esta comodidad que le representaba el vientre materno. Imagínate si frente a esta comodidad del vientre materno, el médico lo saca, lo pone de pie, le da una nalgada, entonces prácticamente lo que el nene está experimentando es angustia. Claro. Y frente a la angustia, quiero repetirlo nuevamente, sí, por favor, el organismo se contrae, sí, nos contraemos, y la base biológica de todas las enfermedades, o de la mayoría de las enfermedades,
enfermedades es esta contracción. Claro, porque no se experimentan las emociones también, ¿no? Es un medio hostil también que nos da información de forma social de cómo reaccionar y cómo lo que otros entienden no aplica para el mismo individuo, ¿no? Exactamente. Debemos entender que el placer entonces es como el vehículo sobre el cual el instinto sabe por dónde ir, no ir. Si aquí hay placer, el instinto dice, sigamos, crezcamos. Exacto. Y no hay una traba en el desarrollo de ese pequeño. Pero, ¿qué sucede cuando a la madre la tienen que separar? O la madre se tiene que separar del pequeño por estas cuestiones laborales. Sí. Claro, la realidad es esta, ¿no? Que si son 40 días, si eso en su mayoría, ¿no? Si tienen suerte, porque muchas, pues bueno, no tienen estas... Cuando el pequeño aún necesita desarrollar el 80% de todos sus sistemas, inmunológico, neuronal, el neocórtex termina de madurar a los 2 años. Y entonces es que va a poder nombrar la realidad. A la mesa le va a llamar, sí, claro. mesa. Porque ya ha hecho ese proceso de desvincularse, ¿sí? En un primer momento, porque recordamos que antes entiende que es parte inherente, como tú lo mencionabas, ¿no? Mamá es una extensión y ya hasta los 2 años, aproximadamente 3 años, que es cuando comienza a hacer esta desvinculación. El cuerpo materno es su entorno. Exacto. Y él es parte del entorno. Hasta los 2 años aproximadamente, diría Lacan, aparece el estadio del espejo, en el que el pequeñito se mira y dice, sí. ¿Quién es eso? Y se mira sorprendido frente al espejo, pero además ese hecho está acompañado de otros elementos. Empieza a separarse un poquito más de la mamá, y explora más hacia acá, la mira, y si mira que todo está bien, continúa, y si ve que hay peligro, se regresa. Sí. Eso es, digamos, son elementos fundamentales en el desarrollo, no solamente cognitivo, también en el desarrollo emocional. Claro. Y si estos factores van desapareciendo, es claro ver porque ahora en la práctica clínica, en la clínica nos encontramos con enfermedades graves todavía, como el autismo. Es decir, no es el autismo algo que se genere porque sí. Digo, puede haber una probabilidad de que 1 en 1000 sea un factor genético. Pero el principal motor de esta disociación que sufren los seres humanos en la primera infancia es ese factor económico-social. Tenemos que tenerlo muy en claro para poder prevenir. Ahora bien, yo pienso que la mejor forma de curar es prevenir, que no aparezca. Por eso es la importancia de la creencia. Es una clara. Perfecto. Y para ir quizá puntualizando, para ir puntualizando, ¿cuáles serían entonces el impacto o el seguimiento durante la primera infancia desde esta mirada ecológica? Freud habló de las etapas del desarrollo psicosexual. Sí, claro. Y volviendo a la parte otra vez de que infancia es destino, si hay una armonía en el desarrollo de esta etapa, de este primer año, el primer año la energía está concentrada en la boca. La sexualidad infantil busca placer. Entendemos aquí por sexualidad placer. Claro. Y el placer, no lo perdamos de vista, es el sensor que le dice al instinto por dónde avanzar. Sí, claro. Y el instinto tiene una sola dirección. La dirección del instinto es la vida. Entonces, en la primera infancia, después al nacimiento, el placer está en la boca. Digamos, la energía vital está en esta área. Sí, claro. El niño observa, todavía no puede correr, todavía no puede caminar. Entonces, la energía vital está concentrada en la zona de la boca, en los ojos, ¿verdad? Claro. Cuando el pequeño recibe adecuadamente el pecho,
Pero si no, ahí hay Sí, un disturbio sí, que después se va a traducir en problemas sí, orales. orales. Recuerdo Exactamente. las adicciones, sí. Adicciones, comer mucho, Sí, no todo. comer, Fumar, sí, claro. ¿no? Entonces ya desde ahí nos está dando Freud una pista, Sí. ¿no? Ahora bien, sigamos recordando que no hemos terminado de madurar. Y entonces, madurar implica que también al estar en este regazo como pequeño, estoy recibiendo alimento, y estoy recibiendo calor, y estoy recibiendo cariño, y estoy recibiendo la mirada de mi madre, y estoy recibiendo el vínculo. Y si esto ocurre, el desarrollo de todos mis sistemas se va a potenciar. Si esto no ocurre, mis sistemas van a sufrir un disturbio. Se observa, por ejemplo, en pequeñines que cada rato se enferman. Sí. Coincide justamente con el hecho de que son pequeños que están lejos de su mamá porque mamá tiene que salir a trabajar. Y entonces, los pequeñines cada mes, problemas de temperatura, gripes, que son como la manifestación clara de este proceso prematuro de separación. El niño se va a separar de la madre. Va a ocurrir justamente cuando sus sistemas hayan alcanzado un grado alto de maduración. Entonces empieza a separarse y empieza a decir, existo. Claro. Empieza a saberse separado de la madre. Cuando el pequeño no está aquí, este proceso tampoco ocurre de manera armoniosa. Tampoco es capaz de separarse de manera armoniosa de la madre. Va a conservar una relación pegajosa, una relación exactamente, un poco simbiótica. ¿No? Claro, y Melanie Klein, ves que lo toca, o sea, precisamente Melanie Klein toca este punto cuando hizo una observación desde el psicoanálisis con los pequeños, este vínculo que se genera a través de esta proyección de la ausencia de la madre. Definitivamente es un tema que nos permite, bueno, no sé, por lo menos a mí me remite en muchas respuestas. ¿Por qué? Porque esto lo observamos pues en la historia clínica, es uno de los elementos importantísimos a retomar cuando vienen nuestros pacientes, y de ahí pues el formular muchas de las respuestas, el tratamiento, y como bien lo tomas, y creo que es un punto básico, pues desde la mirada del psicoanálisis, ¿no? El observar que muchas de las respuestas nos remiten a esta primera infancia, ¿no? Y bueno, tenemos la psicoanálisis, pero también tenemos a Erikson, etcétera, ¿no? Pero que nos remiten muchas respuestas y observamos esta primera infancia. Y el día de hoy, que creo que me llevo esa parte, pues la importancia desde la gestación, que siempre ha tenido esa relevancia, pero que hoy nos lo puntualizas y que es bien importante destacarlo, de verdad. Debo recordar, el experimento es el experimento de Harold. Ok, sí, por favor, porque no recordaba. Sí, claro. Yo recuerdo que en algún momento lo puntualicé, pero en clases lo daba, pero ahorita no lo recordé, de verdad. Sí, me acordaba de Babel, que es que precisamente hace esta parte del análisis del vínculo, bueno, del apego como tal, y sí en algún momento mencionaba en clase el experimento, pero no recordaba mucho. Ahora bien, desde la mirada ecológica partimos de una premisa también que incluso se aleja del psicoanálisis. Okay. Freud en la segunda tópica introduce por primera vez un concepto que es el instinto de muerte o la pulsión de muerte. La pulsión de muerte. Reich, que es uno de sus alumnos más brillantes, dice, eso no lo puedo observar a nivel clínico. Y lo que él observa es que en realidad no existe esto que Freud estaba diciendo. Okay. Volvemos a lo mismo, el instinto solamente tiene una dirección, y esa dirección es la vida. ¿Sale? Entonces, Reich introduce a esta parte un elemento súper importante que vuelvo a retomar. Entonces, ¿dónde se genera el conflicto? El conflicto, dice él, es de origen social. Su raíz no está en la naturaleza biológica de la cría humana,
sino en el contexto social donde se le prohíbe al placer, que es placer sexual, desarrollarse, porque existen tabús, porque existen prohibiciones, y son estas las que van a hacer que el instinto, al chocar contra el deseo de realizarse y ser reprimidas, se regrese. Y esto que se regresa, este impulso biológico que tendría que salir naturalmente y se regresa. Claro, es una respuesta cíclica, ¿no? Exactamente. Es a lo que él llama angustia. Claro, porque es como poner muchas barreras para que este instinto de placer sea desarrollado. Y entonces esta angustia es lo que va a generar que el pequeñito empiece a desarrollar mecanismos para defenderse frente a ese mundo. Claro. Y de ahí el origen de las estructuras, ¿no? Compulsivas, narcisistas, neuróticas, histéricas, porque en realidad estas son formas en que el organismo, en la cría humana, aprende a defenderse de este contexto en el cual el placer tuvo una prohibición y tuvo que ser rechazado y regresarse. Este regreso es la angustia y la defensa es contra esa angustia. Claro, y mientras lo mencionabas, citar en algún momento quizá el malestar en la cultura, ¿no? Que precisamente se retoma. Y mientras tú hacías hace unos minutos la introducción, recordaba el libro de Piconla, que hace una recapitulación de todas estas enseñanzas, de todas estas experiencias que va retomando en diferentes tribus para dar el elemento importante de vida, que menciona que este tipo de sabiduría es transmitido de generación en generación a las mujeres con la intención de generar esa información y protección hacia quienes llegan a su núcleo como parte de un ser idéntico desde como mujer, tanto como los hijos y como el entorno, ¿no? Que cada vez nos vemos más quizá obligados desde la experiencia de la psicología a observarnos como un entorno en contraste y no que somos resultado de elementos aislados, ¿no? Que en todo momento estamos confluyendo con esta área física, esta área emocional, esta área social y el área espiritual, ¿no? Que todas nos llevan de la mano para dar respuesta a una persona con capacidades para adaptarse a su medio. Pero pues muchísimas gracias, Carlos. ¿Algo más que desees agregar? Porque definitivamente es muy enriquecedor. Creo que de verdad, afortunadamente te lo agradezco. Tenemos una de las entrevistas a lo mejor más largas, creo que llevamos 30 y tantos minutos, pero wow. De verdad es excelente, es muy enriquecedor todo lo que nos estás aportando, de verdad. Porque, bueno, para quienes nos están observando, que quizás sean colegas, pues muchísimos conceptos, ¿no? Pero para quienes no, también es una información vital que nos estás dando de forma muy clara y muy sencilla. Bueno, falta nada más ya para terminar. Claro, adelante. Quisiera introducir un poco los descubrimientos de Malinowski. Él observa en sus trabajos en tribus, ¿sí?, que el complejo de Edipo no existe en esas tribus. Entonces, este elemento universal descrito por Freud no existe. Sí. No existe en todos los pueblos de la Tierra. Solamente en aquellos en los que la civilización, como acto prohibitivo del placer, ha impedido el desarrollo, el salir afuera al mundo, al organismo humano. Ok, qué vital, qué importante. Sí, claro, estas prohibiciones tienen sus resultados. Por eso es que citaba la película al principio, ¿sí?, de Los dioses deben estar locos, porque en esos pueblos no conocen la psicosis, no conocen el autismo, claro, no conocen el Asperger, no conocen estos comportamientos perversos, no conocen el crimen, no hay cárceles, claro, no hay jueces. ¿Por qué? Porque no han tenido la necesidad. La base está en esta otra parte,
el contacto. Claro. Lo que hace esas tribus es el contacto. Y desde una mirada ecológica lo que buscamos de nuevo es promover el contacto. Que la madre como principal vehículo para el pequeño que nace vuelva a recuperar esta capacidad instintiva. Y quizá decir vuelva a recuperar es creer que la ha perdido, ¿no? Más bien se ponga en contacto nuevamente con esta capacidad biológica suya que ya posee, pero al estar inserto en la dinámica económico-social, con sus presiones, va de alguna manera dejando, omitiendo y se pierde en esta idea de que es más importante darle una calidad económica al pequeño de vida que darle lo más fundamental, que es cariño, afecto, calor, ternura, y que esto que se está dejando de hacer es justamente lo que le va a permitir desarrollar una base segura. Una tablet no, una computadora no, un videojuego no, sino este simple hecho de poder estar presente en la crianza y en el desarrollo de este pequeño que ha nacido apenas con el 20% de sus sistemas en grado. Claro, fíjate que si llegaste a ese punto tan importante, hoy vertidos en esta necesidad tecnológica, socioeconómica, etcétera, pues es cada vez más constante observar a las mamás, ¿no? Dándole teléfono, tableta y el niño desarrolla ahí todas sus experiencias, sus primeras experiencias en lugar de este contacto, ¿no? Y la gravedad que recae en ello, ¿no? Hay películas, digo, que desde otra perspectiva, pues nos permiten, ¿no? Yo recuerdo en este momento, ¿no? Que en algún momento se los dejaban mis alumnos, tenemos que hablar de Kevin, ¿no? Que hablaba precisamente de esa falta de vínculo, de esa desvinculación desde los primeros meses por diferentes aspectos propios de la misma madre, pero como esa desvinculación degenera este desapego, ¿no? Y como tú lo mencionas, que en estas tribus, definitivamente, donde no hay estos convencionalismos sociales que, si nos vamos con Freud, pues remitieron a la histeria, y que mucho dan la respuesta, ¿no? Tanta coerción, tantas prohibiciones, pues claro, en algún momento, como una fuga, tienen que salir disparados. Y tenemos, bueno, ahí esta parte de los trastornos, ¿no? El nacimiento de los trastornos. Sí, definitivamente. Pues. Entonces, nada más para terminar, habría que entonces enfatizar en el hecho de que el ser humano no nace destructivo. Claro. Es el entorno social en el que nos construimos, en el cual aprendemos a ser destructivos, claro, para defendernos ante el contexto. Claro, el medio es tan hostil que entonces necesitamos defendernos. Pero es tan hostil, ¿por qué? Por todas estas prohibiciones coercitivas, etcétera, que la madre tendría que, al pasar más tiempo, tendría que hacer ese proceso de desapego, ¿no? El apego al inicio para crear un apego seguro, donde se va a abrir. Y después es el desapego. Bueno, más que desapego yo le llamaría separación. Ok, claro. Sí. El apego va a estar presente en el transcurso de la vida, pero no va a estar este apego patológico. De la codependencia. De la codependencia. El apego no es codependencia. Eso hay que separarlo. Sí, qué bueno. Sí, definitivamente, porque sí, en muchas ocasiones se preguntan, ¿no? Bueno, entonces el apego es negativo, no, es algo natural. Y es un instinto biológico que nos permite la salud psíquico y emocional. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Tlaloc. No, de verdad te agradezco gracias. Muchísimo el día de hoy que nos compartas tan valiosa información, de verdad. Y bueno, la invitación es precisamente para que en algún momento tengamos preguntas, ya esperemos que nuevamente vuelvas a permitirnos la retroalimentación y que al mismo tiempo pues abordemos otra temática que de verdad es muy muy interesante, este abordaje que hoy nos das. Pues muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias al público también. Muchísimas gracias, pues vamos a seguir trabajando. Esta es parte del trabajo que se viene elaborando como la introducción a las próximas jornadas que se están realizando y también presentando a la calidad de nuestros ponentes que dentro de esta experiencia
humanística y psicológica, pues nos dan todo su conocimiento. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias. Gracias y pues buena tarde, hasta luego. Buenas tardes.